para ir redondeando las ideas de lo que hemos visto hasta ahora de mamografía, ¿cierto? Hemos visto algo de la historia, la física, hemos recorrido, ¿cierto?, desde los inicios de los estudios de la glándula mamaria. He revisado a grandes rasgos en general el desarrollo del equipamiento utilizado, los parámetros, los distintos parámetros técnicos para la obtención de la imagen, desde el punto de vista de la física, que es lo que lo hace más diferente, lo que es radiodiagnóstico convencional y los equipos también, ¿cierto? Hemos visto las diferencias de los equipos de mamografía respecto a los equipos de rayos dedicados al radiodiagnóstico. Y la semana pasada vimos algo de la anatomía y las patologías benignas más comunes. Y en base a eso, ¿cierto? Hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de imágenes o hallazgos radiológicos que se puedan visualizar, por lo tanto, se ha hecho importante, y es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Lo que dice ahí, clasificación ACR-BRAT, se ha hecho muy importante aunar criterios desde el punto de vista del informe radiológico de estos exámenes, y eso es principalmente lo que vamos a ver hoy. Pero antes, pongan atención, que estén por ahí medio durmiendo la siesta, pongan atención para que veamos y nos pongamos de acuerdo un poco, o sea, más que ponernos de acuerdo, que quede clara la película, ¿cierto? Al principio yo les dije que íbamos a hacer 4 evaluaciones, 2 por el lado de la mamografía, ¿cierto? Referente a la parte de mamografía, con el 25% de ponderación cada una. La primera evaluación, yo creo, lo había dicho la primera vez para el día 12 de mayo, bueno, ahora va a ser el día jueves, que es el día 13 de mayo, ¿cierto? Es como el cambio que se va a hacer. Y lo que va a entrar en esa evaluación es lo que sale ahí entre paréntesis, ¿cierto? Que es historia, la mamografía, la física, la parte 1 y 2, y lo que es anatomía y patología, es decir, hasta la semana pasada, ¿cierto? Hasta la semana pasada es lo que va a entrar en la primera evaluación de la unidad de mamografía, ¿ya? Y la segunda evaluación está para el 16 de junio, pero siempre, ustedes saben que con esta situación que estamos viviendo, siempre todo eso va a ser sujeto a posibles cambios. Si no hay ni una cosa que pase diferente, va a ser esa fecha. También les había dicho que iba a haber unas tareas del 10%. Todavía no las he mandado, pero no se las voy a mandar ahora tampoco para que tengan su semana de receso como corresponde, pero sí a la vuelta puede ser que haya ahí un poco más de apremio en cuanto a ajustarnos más a los tiempos. Como siempre, dudas y consultas al correo, a través del compañero o directamente, ¿cierto? Cada uno me puede hacer sus consultas. Y lo otro, confírmenme por favor, este es el mismo curso que tiene clínicas de imagen, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, a la vuelta del receso, según lo que me informaron por calendario, a la vuelta de receso tendríamos nuestro primer laboratorio, ¿cierto? Nuestra primera clase de clínicas de imagen. Según el horario que me enviaron también, estaban destinados los días lunes y martes a las 4 de la tarde. ¿Lo estaban haciendo en ese horario hasta ahora? ¿O lo convenían con el profesor? Era inconveniencia con el profe porque como que tenían diferentes horarios. Ah, claro, porque salían ellos más tarde. Ya, yo prefiero mantener el horario que salía originalmente, que es de las 4 de la tarde. No sé si alguno que esté trabajando tenga alguna otra cosa, le sale complicado, ¿cierto? Eso, véanlo ustedes como curso. Eh, Prefiero mantener ese horario de las 4 de la tarde. No estoy segura si va a ser el lunes o el martes. Eso ahí se los voy a confirmar también, o a través de la intranet o a través de NERS. ¿Ya? Entonces, eh, se mantiene el horario que sale fijado en el horario original, digamos, que les mandaron, que es 4 de la tarde, y por confirmar si es lunes o martes. Y eso sería el primer lunes regresando del receso. ¿Sí? Hay cualquier duda, al final de la clase la terminamos de conversar. Voy a comenzar a grabar, sí, siempre me olvido. Vamos. Bueno, como les había dicho hace un ratito, ¿cierto?
se hizo necesario aunar criterios en cuanto al informe radiológico de la mamografía. Entonces aparece este American College de Radiología, ¿cierto? Que en el año 92 desarrolla, crea este criterio BI-RADS. ¿Qué significa BI-RADS? Me pasé de una diapo, parece. Ah, no, es la que viene después. BI-RADS significa Breast and Imaging Reported Data System, que quiere decir, es el reporte de mamografía, ¿cierto? Aquí está. Es el reporte que se hace respecto de los hallazgos encontrados en mamografía, y es un sistema que en el fondo hace que sea una herramienta útil el informe, ¿cierto? Porque ayuda, por un lado, a aumentar los controles de calidad de los mamógrafos para que nos den unas imágenes de calidad como corresponde, y también para, como les decía, estandarizar los informes, ¿cierto? Que tengan todos los radiólogos como hablar en el mismo idioma, y los médicos, por supuesto, los médicos clínicos, también hablar en el mismo idioma. Entonces evita las confusiones respecto de los términos que se van a usar, facilita los controles posteriores, ¿cierto? En resumen, ¿cierto? El lenguaje que se usa o los signos radiológicos que se buscan deben ser siempre identificables por los médicos, ¿cierto? Si hablan de calcificaciones o si hablan de nódulos, el médico va a saber a qué se refieren cuando hablan de esos términos. Entonces, importantísimo también para hacer el control o el seguimiento a la paciente. Entonces, esta clasificación BI-RADS se hizo ahí por el American College de Radiology, ¿cierto? En el año 92 se hizo la primera edición, y eso es un libro, por supuesto, y eso se ha ido editando posteriormente. Creo que la última es de 2003, 93, 96, 98, hasta el 2013. Y en estas diferentes ediciones lo que se ha modificado, ¿cierto? Al principio se hablaba solo de la mamografía, después se incluyó a las otras exámenes de imagenología que abarcaban la mama, como las eco o las resonancias. Y en las últimas ediciones, por supuesto, se habla más se adjuntan links, digamos, hay más material digital, es lo que se ha ido actualizando. Pero vamos a ver de qué se trata este ver. Antes yo creo que vean esta imagen, ¿cierto? Para que después significa esta clasificación BI-RADS. Es importante conocer la nomenclatura mamográfica. ¿A qué llamamos nódulo? ¿A qué llamamos calcificaciones? ¿Cuándo las calcificaciones se consideran sospechosas? Entonces ustedes ven ahí una imagen de un cielo con nubes, ¿cierto? Todo lo podemos ver, el cielo con nubes, pero no siempre, por un lado, no siempre va a ser el mismo cielo, ¿cierto? Las nubes van cambiando de forma. Tenemos que observar con claridad para poder identificar una forma, ¿cierto? Buscarle a lo que se parece, identificar esa forma, describir esa forma, y en lo posible, si es necesario, por ejemplo, si va pasando un avión ahí, tratar de buscar el avión, ¿cierto? Ver con detalle, agudizar un poco la mirada para ver si hay algo a través de esas nubes, algo que esté oculto o que nos llame la atención. Entonces, eso es más o menos lo que pasa en la mamografía. Van a quedarse con esa imagen, ¿cierto?, del cielo con nubes en su memoria. El informe mamográfico entonces consiste o contiene o tiene un orden, como sale ahí en la diapo, ¿cierto? Contiene un orden, una secuencia de datos que deben ir describiendo lo que el médico va a ir viendo en esta mamografía. Entonces tiene que comenzar por la indicación. Después viene el patrón mamográfico, ¿cierto? O la composición de la mamografía, los hallazgos importantes de esa mamografía, la comparación con estudios previos, se le pone al final la categorización del BI-RADS, la categoría BI-RADS, y finalmente el médico da recomendaciones o indicaciones a ese examen, a esa paciente. ¿A qué se refiere cuando habla de indicación? Ahí dice tamizaje o screening, ¿cierto? Ya es un diagnóstico, es un seguimiento. Se refiere al motivo por el cual la paciente va a hacerse el examen. Puede ser una mujer
que no tiene ningún síntoma y va solamente por un chequeo, o lo que se llama tamizaje o un screening, que es como una búsqueda en pacientes sin síntomas. Puede ser porque va por un diagnóstico, porque la paciente tiene algún síntoma, ¿cierto? Tiene alguna molestia, o varones que tengan, ya habíamos visto, ¿cierto? Que también se puede dar el cáncer de mama en varones, o varones que tengan síntomas, ¿cierto? Varones sintomáticos, o también se puede dar por que el paciente va al control, por un seguimiento, que puede ser en un plazo menor al año, porque había un hallazgo que tenían que evaluar, entonces el paciente va por un seguimiento. Entonces lo primero que indica el informe es el motivo, ¿cierto? La indicación del por qué va ese paciente al examen. Después sale aquí el patrón mamográfico. Volvemos a la imagen del cielo, ¿cierto? El patrón mamográfico quiere decir que se describe o la composición de la mama, ¿cierto? Se refiere a qué patrón tiene esta mama. Eh, y como le había dicho, ¿cierto? Podemos hacer la comparación con el cielo y las nubes. Entonces, ahí aparece el concepto ACR. ¿Qué es el concepto ACR? Se refiere entonces a la cantidad de tejido glandular que tiene la mama. La clasificación ACR, por ejemplo, ACR-A, se refiere a donde una mama es muy grasa, ¿cierto? Donde el tejido fibroso es escaso, donde se ve menos del 25% del tejido de la mama es glándula, entonces el tejido es la glándula, digamos, que tiene mayor contenido o mayor proporción de tejido adiposo. La clasificación ACR-B se refiere a una mama que tiene una densidad fibroglandular más bien moderada o dispersa, que se encuentra entre el 25 y el 50% de la glándula, contiene tejido glandular. Luego vamos como subiendo de densidad, ¿cierto? La clasificación ACR-C habla de una mama de densidad heterogénea, que ocupa más del 51 al 75% de la glándula, es más tejido mamario. Y la clasificación ACR-D indica una mama muy densa, extremadamente densa. Más del 75% de la glándula corresponde a tejido glandular, a tejido fibroso. Entonces, es importante saber, a mayor densidad de la glándula mamaria, disminuye la sensibilidad diagnóstica. Es decir, cuando está más nublado, nos cuesta más ver el avión que va volando en el cielo, ¿cierto? Nos cuesta más encontrar detalles en esa mamografía que nos den información. Después tenemos aquí en el informe, ¿cierto? La tercera parte, que son los hallazgos importantes. Entonces, está especificado para eco, también para resonancia, pero vamos a hablar más en lo que se refiere a mamografía, ¿cierto? Las más recientes ediciones del libro BIRATS se incluyen esas otras dos especialidades, pero vamos a hablar más que nada de lo que se refiere a la mamografía cuando se habla de hallazgos importantes. Ahí tenemos estos componentes: nódulos o masas, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, asimetrías, nódulos linfáticos, lesiones cutáneas, conductos dilatados o localización de la lesión. Como se ve aquí en la imagen, ¿cierto? No hay un solo tipo de nódulo, no hay un solo tipo de calcificación, por lo tanto que hay que ir subclasificando de manera que todos podamos hablar en el mismo idioma o entender el mismo lenguaje cuando yo describo una masa o un nódulo, cuando yo describo algún tipo de calcificación o algún tipo de distorsión en la arquitectura de la mama. Entonces comencemos por las masas o los nódulos. ¿Cómo se definen las masas o los nódulos? Se definen como lesiones que ocupan un espacio que es visible en dos proyecciones en la mamografía. Y se pueden clasificar según su forma, según su densidad y según su localización y número, ¿cierto? Si tenemos más de un nódulo o no. Partamos por la forma. Para definir la forma de un nódulo o de la masa que se pesquisa, se necesita una forma de describir, un descriptor. Primero se describe la forma, ¿cierto?
morfología, y también se puede describir los bordes en relación al tejido mamario que está circundando este nódulo. Entonces, según su forma, tenemos nódulos redondos, ovalados, lobulados o de bordes irregulares, perdón, de forma irregular. Y según sus bordes, también tenemos nódulos circunscritos o borrosos, los bordes borrosos, o nódulos microlobulados, o mal definidos o especulados, ¿cierto? Una cosa es describir el nódulo en cuanto a la forma que tiene, y otra cosa es describir el nódulo en cuanto al borde que tiene. Podemos encontrar un nódulo redondeado, pero de bordes, por ejemplo, mal definidos, ¿cierto? Entonces hay que hacer la aclaración ahí. En cuanto a la densidad, tenemos nódulos o masas de baja densidad, ¿cierto? De baja densidad con contenido graso o isodenso, es decir, que el tejido glandular, ¿cierto? Se entiende que es isodenso al tejido glandular. Y también tenemos nódulos de alta densidad, es decir, más densos que el tejido glandular. Vamos haciendo la descripción en cuanto a la forma, en cuanto al borde que tiene ese nódulo y en cuanto a la densidad de ese nódulo. Y por último tenemos en cuanto a la localización y el número de nódulos, si es que hay más de uno. Y acá tenemos que hablar también de la lateralidad, ¿cierto? Es decir, el nódulo es de la mama derecha o izquierda, ¿cierto? Aunque suena un poco redundante, pero hay que hacer la aclaración. Hay que hablar del cuadrante donde se ubica este nódulo o de la zona horaria, ¿cierto? Y de la profundidad a donde está este nódulo ubicado, ¿cierto? Aunque esté de más decirlo, siempre hay que describir, importantísimo señalar si corresponde a la mama derecha o izquierda. Cuando hablamos del cuadrante, en cuanto al cuadrante, la mama se divide en 4 cuadrantes, como muestra la imagen. Desde una vista frontal yo puedo mirar la mama y dividirla en 4, ¿cierto? Pasando una línea de intersección por el pezón como punto de referencia. Y ahí tenemos entonces señalados con siglas cuadrante superoexterno, cuadrante inferoexterno, cuadrante inferointerno y superior interno, ¿cierto? Todos estos cuadrantes que están aquí en la mama, que aquí están con siglas. Por supuesto, siempre hay que describir, en el caso, por ejemplo, yo pongo cuadrante superexterno, mama derecha. Siempre hay que escribir la lateralidad, ¿cierto? Y debe ir acompañado siempre de ese apellido, ¿cierto? Poner el nombre del cuadrante y a qué mama corresponde. En cuanto a la localización horaria, como muestra también la imagen, se describe como si viéramos el reloj, ¿cierto? Entonces se puede hablar de nódulo o masa o lesión ubicada hacia la hora 9 de la mama derecha, ¿cierto? Entonces me imagino que hay un reloj encima de la mama y puedo señalar que a la hora 9 hay una lesión, o a la hora 12 o a la hora 3, ¿cierto? Siempre son la idea ir buscando lo que más nos acerque a la localización del. Y en cuanto a la profundidad, hay que hacer la diferencia y nombrar si acá en qué proyección estamos hablando, porque es distinto si yo hablo de una proyección craneocaudal, como muestra este dibujo de acá, o si hablo de una proyección medio oblicuolateral, como estamos mostrando este otro dibujo de acá. Porque es distinto hablar de plano profundo en esta proyección a plano profundo en esta otra proyección, ¿cierto? Todo esto en el fondo se cruza la información con la finalidad de dar una ubicación exacta de una posible lesión, ¿cierto? Recuerden que la mama, la glándula mamaria, es un tejido móvil, blando, lo que hace difícil el acceso a una lesión o a ubicar una lesión con exactitud o con la exactitud necesaria que se requiere en el caso de que se vaya a hacer una biopsia o una marcación para una biopsia, ¿cierto? Entonces, todo esto son puntos o ayudas que dan a los médicos para mantener, ¿cierto?, en los controles la localización más exacta posible, o en el caso que se vaya a hacer una biopsia, ¿cierto? En cuanto a la distancia del pezón, aunque este tipo de localización sirve más para eco, también es importante diferenciar y nombrar en qué lado de la mama se está hablando, ¿cierto? Si es que es lado derecho o izquierdo, y cuantificar. Ahí yo puedo cuantificar
en el equipo, puedo tomar de referencia el pezón y decir cuántos centímetros o milímetros está alejana al pezón la lesión que yo quiero ubicar. Entonces a eso se refiere con qué tan lejos del pezón. Luego tenemos, ya hablamos de los nódulos, tenemos las calcificaciones. Se definen como depósitos de calcio que tienden a ocupar el espacio, un espacio, ¿cierto? Y adquirir la forma de ese espacio en que se ubicó esa calcificación. Por ahí me preguntaron la semana pasada qué diferencia había entre el oxalato de calcio y el fosfato de calcio. Ambos se pueden ubicar, como sale en el dibujo, o dentro del lobulillo, o dentro del conducto, o fuera, en el estroma mamario. Lo que va a ser la diferencia entre una calcificación y la otra es que se ha visto que las calcificaciones de oxalato de calcio son más benignas que las de fosfato de calcio. Mayoritariamente las calcificaciones, microcalcificaciones en este caso de fosfato de calcio, dan más malignidad a las biopsias. Cuando son biopsiadas se ha visto que los cánceres de mama corresponden mayoritariamente a calcificaciones compuestas de fosfato de calcio. Como decía recién, ¿cierto? Si las calcificaciones se encuentran dentro del ácido, serán redondeadas, si están dentro del ducto o serán más bien lineal, y si el ducto es de mayor calibre o más gruesa o cilíndrica, se encuentran en el estroma mamario y van adoptando la forma del lugar donde se van a depositar estos precipitados de calcio. Es decir, las calcificaciones pueden adoptar variadas formas, variados tamaños, según la ubicación, por lo que se hace necesario también clasificarla, identificarla para diferenciar los distintos grados de malignidad o de sospecha de malignidad y clasificarla en más detalle, por supuesto. Vamos a verlo un poquito más adelante, vamos a dejar esto en stand-by. Vamos a ver solamente primero la clasificación según su distribución, ¿cierto? Primero nos vamos a abocar en la distribución. Después vamos a ir describiendo en más detalle los tipos o las diferentes formas de calcificación. La distribución de las calcificaciones es un indicativo también de qué tan sospechosas pueden ser, y ahí tenemos estas distintas clasificaciones según la distribución, y pueden ser agrupadas, regionales, difusas, segmentarias y lineales. Eso solamente en cuanto a la distribución. No estamos hablando todavía de la forma, solamente la distribución, cómo se distribuyen en la mama. Las calcificaciones de distribución agrupada tienen un valor predictivo positivo del 31%. Esto significa que hay un 31% de probabilidades que ese tipo de calcificaciones sean malignas. Cuando se encuentran en un área de 1 a 2 centímetros, ¿cierto? Son muy pequeñitas, 5 o más calcificaciones ubicadas en esa área, ¿cierto? De 1 a 2 centímetros. Después tenemos las calcificaciones de tipo regional, que tiene un valor predictivo positivo del 26%, es un poco menor, cuando esta área de distribución es mayor a 2 centímetros, ¿cierto? Se distribuyen un poquito más amplias, baja un poquito la valor predictivo de malignidad. Después tenemos las calcificaciones de distribución difusa, es decir, por toda la mama, en forma más difusa, más separado, más espaciada. Y el valor predictivo positivo para el cáncer de mama en este tipo de calcificaciones es del 0%, o sea, son las menos sospechosas de malignidad. Luego tenemos las segmentarias, que tienen un valor predictivo positivo del 62%, y finalmente las lineales, que tienen un valor predictivo positivo del 60%. ¿Qué pasa con las que no calzan en ninguna de estas calcificaciones? Siempre va a haber, ¿cierto? Esto es una ciencia, la medicina, ¿cierto? En realidad la fisiología es una ciencia no exacta, el cuerpo humano va cambiando, hay cosas que a veces no se pueden clasificar en ninguna de las otras áreas que se han clasificado anteriormente. Entonces, obviamente están algún tipo de calcificaciones que no clasifican en ninguna de estas otras categorías, ¿cierto? Y ahí tenemos las redondas, que son las menores a 5 milímetros agrupadas, ¿cierto?
Las distróficas también, que son menores a 1 milímetro y están asociadas a una cicatriz generalmente. La mayoría de las cosas una cicatriz que se ha hecho por algún cáncer previo, ¿cierto? Se ve que después quedan o aparecen este tipo de calcificaciones. Están las otras calcificaciones que se llaman enlechada de cal o taza de leche, por eso les puse una tacita de café ahí, ¿cierto? Se llaman enlechada de cal o en taza de leche. Y estas generalmente están asociadas a calcificaciones dérmicas, perdón. Exigen proyecciones especiales para poder diferenciarla. Y por último tenemos, me pasé de largo. Por último tenemos las calcificaciones de aparición reciente. ¿Qué quiere decir eso? Que los controles anteriores, por ejemplo, la paciente no tenía esas calcificaciones y ahora aparecieron. Pueden ser de distribución lineal o segmentaria. Entonces ahí no clasifican en ninguna de las clasificaciones anteriores que hicimos. Ahora sí. Luego tenemos dentro de los hallazgos que podemos encontrar en la mamografía, tenemos estos otros hallazgos, ¿cierto? Importantes de describir, que se refiere a la distorsión de la arquitectura de la mama. Se le llama distorsión a un área pequeñita, ¿cierto? Un área focal de tejido fibroglandular, que aparece con esta forma de estrella, especulado, sin asociarse a un nódulo claramente, ¿cierto? Es como que se dibuja, entre comillas, una estrella ahí en el tejido. No hay una masa visible o un nódulo visible que nos haga sospechar de alguna masa, ¿cierto? Pero hace que aparezca esta forma como de estrella en el parénquima normal. Generalmente hay líneas rectas, finas, que confluyen en un centro, creando esta típica imagen de estrella o de forma como irradiada a partir de un punto, ¿cierto? Pueden encontrarse de manera aislada o como característica asociada a otro hallazgo, ¿cierto? Pueden haber calcificaciones, microcalcificaciones. En los casos de que hay una palpación que se asocie clínicamente, ¿cierto? Clínicamente se puede palpar alguna lesión, se puede, en ese caso, aumenta la probabilidad que sea maligno, ¿cierto? Es decir, se palpa clínicamente una dureza, ¿cierto? Una nodulación y a la imagen se corresponde por la zona con una zona de distorsión de la arquitectura de la glándula. Entonces ahí aumenta la probabilidad de que sea algún componente maligno, ¿cierto? Y generalmente también se observa mayoritariamente la proyección cráneo-caudal, las distorsiones de la arquitectura. Puede también esta distorsión, como sale ahí en la imagen, ¿cierto?, ser debida a una cirugía, a una biopsia, a un traumatismo. Por eso es súper importante, que es lo que vamos a ver en la clínica, ¿cierto? Clínica de imagen, es súper importante la anamnesis a la paciente, las preguntas que uno le hace a los pacientes siempre antes de comenzar el examen, recabar información que sea importante de incluir, ¿cierto?, para el radiólogo, para que vea si es que eso que él observa tiene relación con alguno de los datos que yo le aporto de manera clínica de la paciente. Luego tenemos las asimetrías, que son áreas de tejido fibroglandular, ¿cierto? Un poquito más extenso en la mama con respecto a la mama que está contralateral. Es decir, yo observo una mama derecha, una mama izquierda, y en una de las dos observo una región un poco más densa o más distinta del otro lado, ¿cierto? Sin asociar claramente una masa o un nódulo o calcificaciones. Generalmente se observa en una de las dos proyecciones y se le denomina asimetría, ¿cierto? Pero si se observa en las dos proyecciones, y hay que hacer un poquito más de análisis y se le puede denominar una asimetría global, ¿cierto? Una asimetría focal o una asimetría en desarrollo. ¿Y a qué corresponden cada una de estas asimetrías? Antes que sigamos, ¿cierto? Para comprobar que es una asimetría de verdad, se deben hacer proyecciones adicionales, ya que la mayoría de las asimetrías pueden corresponder a superposición de estructura, o mal posicionamiento, o mala compresión. Por lo tanto, es importante triangular la lesión. También es un concepto que lo vamos a ver en clínica. Triangular la lesión para poder verificar que es una
asimetría como tal y no solamente una superposición de imagen. Lo vamos a ver, como le decía, en clínica. Entonces, ¿a qué corresponde una asimetría global que se dé en las dos proyecciones, tanto en la craneocaudal como en la medio oblicuolateral, ¿cierto? Es cuando el tejido o la densidad fibroglandular ocupa al menos un cuadrante de la mama, ¿cierto? Recién habíamos visto que hay 4 cuadrantes, pero al menos ocupe un cuadrante, o sea, que sea más grande, ¿cierto? Eh, Alrededor del 7% de estos hallazgos puede ser causado por algo maligno, ¿cierto? Si se corresponde con una masa o anormalidad palpable. Volvemos a hacer el hincapié ahí en la parte clínica o en la parte de la anamnesis. Luego tenemos la asimetría focal, que es cuando el tejido o la densidad fibroglandular ocupa un volumen más pequeño, menor a un cuadrante, y puede verse como un islote, como una mancha ahí, de densidad, ¿cierto? Glandular. Y por supuesto que se debe hacer la triangulación de la lesión para descartar que sea tejido solamente superpuesto. Y luego tenemos la asimetría en desarrollo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, como la palabra lo dice, ¿cierto? Algo que ha ido desarrollándose en el tiempo, que ha ido creciendo. Es decir, partió como una asimetría focal, algo pequeño, y en el siguiente control puede verse o más grande o más densa que en el control anterior. Entonces ahí se habla de una asimetría en desarrollo que por supuesto requiere tomar algún curso, ¿cierto? En cuanto al tratamiento para la paciente. Estas asimetrías, ¿cierto? Son significativas cuando persisten luego de las compresiones localizadas, cuando se hace esta triangulación, cuando se asocian también hallazgos que son compatibles en la ecografía y cuando también, como les decía, tienen una representación clínica, es decir, se palpa alguna dureza o algún nódulo en la paciente antes del examen. Entonces tenemos que mientras más, entre comillas, grande la asimetría, es más bien benigna, y cuando se hace más pequeña o cambia en el tiempo, esta asimetría puede tornarse más maligna o sospechosa de malignidad. Recuerden que siempre la malignidad se va a confirmar con la biopsia, no solamente la imagen nos da una sospecha, ¿cierto? Una probabilidad, pero la malignidad siempre se va a confirmar con las biopsias. Otro de los hallazgos que van en este informe, que se tienen que describir en esa parte del informe, son los ganglios intramamarios, que pueden ser solitarios, habitualmente se ubican alrededor o más cerca de los cuadrantes externos, ¿cierto?, de las mamas. Tienen un aspecto característico, son bien delimitados, redondeados o con forma arriñonada, con forma de riñón, ¿cierto?, como sale ahí en bonito, ¿cierto?, la imagen. No calcificado, y tienen un centro más bien radiolúcido o más claro, o como en forma de diana se dice, ¿cierto? Como en forma de corona. Se diferencian de los ganglios axilares porque están rodeados y están solitarios, ¿cierto? Están metidos en el tejido mamario, están rodeados solamente de tejido mamario. Cuando son ganglios axilares vienen acompañados, entre comillas, o vienen como en rama, acompañados de otros ganglios. Pueden ser de diferentes tamaños, desde los 3 milímetros a los 3 centímetros, o sea, un tamaño bien variado. La mayoría son menores de 10 milímetros, por lo tanto clínicamente no se pueden palpar, ¿cierto? En cuanto a las lesiones de la piel que se pueden observar en una mamografía, que también van descritas en esta parte del informe, tenemos las verrugas o los nebus, o los lunares, ¿cierto? Quistes sebáceos también que se pueden dar a nivel de la piel de la zona de las mamas. Y lo bueno que tiene esto que se visualizan en las dos proyecciones, son con forma muy similar en ambas proyecciones, y vuelve a tomar importancia aquí la anamnesis, la inspección visual, ¿cierto? Que yo haga de la paciente antes de tomar el examen, ¿cierto? Fijarme si hay algún lunar, alguna verruga, alguna dureza, que sea un quiste sebáceo, ¿cierto? Y por supuesto señalarlo en la información que se le va a entregar al radiólogo. Y por último se encuentran también los conductos dilatados, ¿cierto? Solitarios,
que se observan como una estructura densa, tubular y solitaria y asimétrica respecto de la otra mama, ¿cierto? Es algo que llama la atención y algo que va descrito ahí en esa parte donde dice eh, hallazgo importante. Otros hallazgos asociados dentro de los hallazgos características está la retracción de la piel, la retracción del pezón, el engrosamiento de la piel, engrosamiento o las adenopatías, que yo me fije que hay alguna ganglio, algún nódulo inflamado a nivel axilar. O sea, generalmente cuando clínicamente el médico o la paciente detecta un nódulo palpable en la zona axilar, se habla de adenopatía axilar y se debe señalar ahí o son hallazgos asociados a, a lo que el médico observa en la mamografía, no algo propiamente de la mama, del tejido mamario, pero algo asociado a que se puede ver en la mamografía. Después avanzamos en este informe y tenemos la comparación con los estudios previos. Y la importancia del control entonces radica en esta comparación, ver qué evolución o cambio ha tenido el tejido mamario en el tiempo, ¿cierto? Y esto es el principal obstáculo para poder hacer un control como corresponde. O sea, hay muchas pacientes, la población no tiene conciencia de la importancia de sus exámenes previos en los controles de mamografía. Entonces, muchas pacientes todos los días llegan sin los exámenes previos. Entonces, ya uno ahí no puede hacer muchas cosas. Es algo que falla en la mayoría de los pacientes. Tanto es así que cuando llega una paciente con sus exámenes previos, uno se pone contento y dice, por fin, un paciente responsable que llega con sus exámenes previos al control. Y llegamos finalmente aquí a la categorización BIRAT, ¿cierto? Al concepto BIRAT. Para que comprendan las distintas categorías, se ha hecho un análisis por concepto, ¿cierto? De lo que involucra este BIRAT. Me pasé de largo. Entonces, tenemos esta clasificación BIRAT, ¿cierto? Que va desde el 0 al 5. El 0, digamos, cuando al final del informe el médico pone BIRAT 0, ¿cierto? Significa que los hallazgos no son clasificables por no disponer o de la información necesaria para categorizarla o que es necesario hacer otro tipo de estudio, ya sea proyecciones adicionales o hacer una ecografía o repetir el examen o compararlo con los estudios anteriores, ¿cierto? Entonces, cuando el médico ve que lo que ve la imagen en la mamografía actual no le da certeza o no le da información suficiente, le pone BIRAT 0 y pide exámenes anteriores, pide proyecciones anexas, complementarias o pide que la paciente se realice una ecografía, por ejemplo, para darle como un informe final más certero. Luego tenemos el BIRAT 1, que esto significa que el tejido mamario está dentro de la normalidad, que no haya hallazgos relevantes y se sugiere solamente un control anual. La recomendación es un control anual. La probabilidad de que tenga cáncer no está aumentada porque no hay nada que lo haga sospechar. Luego avanzamos al BIRAT 2. Aquí es donde se encuentran nódulos solitarios o de forma redondeada, ovales, circunscritos o con calcificaciones groseras, ¿cierto? Con contenido graso, galactosele o también microcalcificaciones que son más bien de tipo benigna o distorsiones de arquitectura que tienen relación con cicatrices, quistes simples. Y aquí lo que se pide, ¿cierto?, es un control en el plazo que corresponde, ¿cierto? Y en el caso de que haya aumento por ejemplo, de una distorsión de la arquitectura, ahí se pide un control a los 6 meses. Luego tenemos, denme un minuto que se me está la batería agotando. Ya. Luego tenemos el BIRAT 3. Esto es cuando hay hallazgo de nódulos sólidos, únicos o también redondeados con bordes circunscritos, ¿cierto? O cuando se pesquisan microcalcificaciones puntiformes
y aquí la probabilidad de malignidad aumenta, ¿cierto? Y se debe hacer un seguimiento a corto plazo, es decir, a 6 meses se le pide el control a la paciente, obviamente con sus exámenes anteriores, para revisar si este hallazgo ha tenido alguna variación en el tiempo. Y la probabilidad de cáncer, ¿cierto?, aumenta al 2%. Luego tenemos el VRAP 4, que son aquellas lesiones que van a necesitar intervención. Es decir, ya el rango de probabilidad de malignidad es más amplio, puede ir desde el 2, pero hasta el 94%. Y esta clasificación VRAP 4 se va a subdividir, aquí la vamos a avanzar. La voy a dividir, o sea, se va a dividir, ¿cierto? Está establecido que se va a dividir en 4A, B y C. ¿Y de qué va a depender esta división, ¿cierto? En que, por ejemplo, en el 4A se habla de que hay una baja sospecha de malignidad o hay una lesión que es una masa palpable y que puede corresponder a un fibroadenoma, por ejemplo, o un absceso complicado. Entonces, la probabilidad de que sea un cáncer es bajita, ¿cierto? Alrededor o muy cercana al 2%, del 2 al 10% se dice en el 4A. En el 4B el riesgo es más bien intermedio, ¿cierto? Puede corresponder a un nódulo micronodulado o a nódulo con márgenes borrosos, puede haber una distorsión de la arquitectura o microcalcificaciones amorfas, y ahí aumenta un poquito el riesgo de malignidad. Y luego tenemos el 4C, en que el riesgo es mayor, ¿cierto? Aparece, aquí puede haber un nódulo irregular, con márgenes mal definidos, pueden haber calcificaciones pleomórficas, entonces la probabilidad de que ese hallazgo sea un cáncer aumenta ya más de la mitad, o sea, del 51 al 94%, ¿cierto? Siempre, por supuesto, va a ir acompañado de una recomendación de biopsia. Siempre el VRAP 4 va acompañado de recomendación de biopsia. Luego tenemos el VRAP 5, ¿cierto? Que aquí tenemos el VRAP 5, ¿cierto? Donde hay nódulos muy irregulares, con márgenes espiculados, puede tener o no calcificaciones asociadas, ¿cierto? Puede tener calcificaciones de tipo lineales o ramificadas, y también este examen debe ser biopsiado y la probabilidad de que sea un cáncer aumenta al 95%. Recuerden que siempre son sospechosos o indicativos de malignidad, ¿cierto? No hay una certeza, pero en este caso los estudios han demostrado que el 95% de las biopsias de este tipo de clasificaciones VRAP 5 corresponden a cáncer. Y finalmente tenemos el VRAP 6, que esta categoría es más bien asignada a cualquier tipo de lesión en la que ya existe una confirmación por histología. Es decir, la mamografía se realiza más que nada para estadificar la lesión o determinar la terapia que se va a seguir. En el caso, se debe informar qué técnica se va a usar, ¿cierto? Si es una biopsia por aguja fina o es una biopsia radioquirúrgica, más bien el tipo de exámenes para determinar el tratamiento a seguir, ¿cierto? Es decir, clínicamente el médico ya vio a la paciente, ya le hizo la biopsia, salió positiva y mandan a la paciente después de este análisis, ¿cierto? Para estadificar la mamografía. A veces suceden este tipo de casos lamentables. Y finalmente tenemos el informe, la recomendación, ¿cierto?, del radiólogo que sugiere o indica el protocolo a seguir para el examen, ¿cierto? O puede sugerir hacer estudios o previsión adicionales, o puede sugerir un seguimiento a los 6 meses o al año como forma habitual, o puede sugerir, en el caso de los VRAP 5, ¿cierto?, un estudio histológico o una biopsia para determinar la malignidad o el probable hallazgo de un CA en esa paciente, ¿cierto? En ese hallazgo que el médico observó en la imagen.
Y ese sería, chiquillos, la clasificación BIRAT, ACR y lo que corresponde al, al informe de la mamografía. ¿Alguna consulta, duda? Profesora, el procedimiento de la marcación de la mama está dado para las clasificaciones BIRAT 4 y 5. No le escuché bien la primera parte. El procedimiento de... La marcación, cuando se marca la mama con un clip para que se ya llevar a pabellón o para biopsiar, eso se hace en procedimiento, en BIRAT con clasificación 4 o 5, ¿o no? 4, sí, pero 4. distinto, por ejemplo, a ver, una cosa es la marcación, ¿cierto? Otra cosa son los clips. Las marcaciones son para hacer las biopsias, ¿cierto? Radioquirúrgica, y los clips son marcadores que se dejan en la mama después que se ha hecho la biopsia. O, sí, bien digo, para después que se ha hecho la biopsia, para señalar, y generalmente es en el caso de las microcalcificaciones, para señalar dónde hubo microcalcificaciones. Por lo tanto, la paciente, los controles posteriores, si yo veo que la paciente tiene un clip, que la paciente no me ha dado la información, por supuesto, y veo que la paciente tiene un clip, yo sé que ella ya tuvo ahí una biopsia. Entonces, pueden volver a aparecer, pueden haber recidivas de esta biopsia, ¿cierto? De estas microcalcificaciones. Entonces, una cosa son los clips, ¿cierto? Que quedan ahí insertos en el estoma mamario y que aparecen, por supuesto, en la mamografía. Y otra cosa son las marcaciones con aguja, que eso se va en el momento, digamos, la paciente al pabellón, se saca la muestra y la paciente queda sin esa... No a todas las pacientes que le hacen biopsia les dejan marcador. Entonces, por eso la diferencia, por eso la diferenciación. Pero biopsia sí. Del 4 para arriba, todas tienen biopsia. 0, 1, 2 y 3 no se hace biopsia, o la sugerencia del radiólogo es no biopsia, pero del 4 en adelante sí. La sugerencia es sí o sí una biopsia. Sí, profe. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo clarito como el agua? Ya chicos, entonces quedamos hasta acá y les informo a través de las plataformas que se pueda, ¿cierto? Intranet o su compañero delegado, si el día lunes o martes haremos la clínica de imagen. Muchas gracias, profe. Ya, que estén bien, chiquillos, Ya, profe, cuídense, muchas gracias. Cuídese traten de mucho. descansar, Chao, estudien profe, muchas igual. gracias. Ya, chao, chao. Cuídese, Chao, descanse. que esté bien.